A mediados del siglo XX, George Orwell escribió su novela llamada 1984, donde se narró por primera vez lo que llamamos el Gran Hermano, una realidad sombría donde el gobierno tiene control por completo de la sociedad, donde la libertad individual y el pensamiento crítico es controlado y suprimido. 25 años después de la escritura de aquel libro, parecía de ciencia ficción que una inteligencia artificial quisiera dominar el mundo. Fue cuando nació la historia de Skynet, la inteligencia artificial que logró controlar el arsenal militar de Estados Unidos, con el cual buscaban destruir a la humanidad en aquella mítica película de Terminator. ¿Lo recuerdas? Hoy, en el 2023, aunque aún los gobiernos buscan controlarnos, podemos contar con cierta libertad, como el hecho de que hayas elegido escuchar este maravilloso podcast. Y tampoco existen cyborgs asesinos caminando por las calles queriendo destruirnos. Pero es una realidad que cada vez más las inteligencias artificiales toman un rol protagónico en nuestra vida cotidiana. Y aunque por el momento no todos estemos preocupados por un apocalipsis robótico, es importante entender cómo estas inteligencias artificiales están cambiando la manera en que interactuamos con el mundo. Pero no te preocupes, no es necesario ser un genio de la tecnología o saber programar para poder usarlas y entenderlas. Por eso hoy vamos a hablar de la revolución tecnológica de estas inteligencias artificiales y cómo podemos usarlas como herramientas para crear y aprender. Les habla Daniel Juaco y les doy la bienvenida a Democast. Antes de comenzar, quiero invitarte a seguirme en mis redes sociales. Parte de la filosofía de este podcast es aprender de cada uno de ustedes para poder aportar mayor valor. Por eso conocer sus distintas ideas u opiniones es muy importante para mí. Continuando con el relato, todo esto me recuerda a la historia del legendario jugador ruso Garry Kasparov y Deep Blue, una supercomputadora desarrollada por IBM para jugar ajedrez en los años 90. En 1996 se dio el primer encuentro entre ambos. En ese entonces se creía que el ajedrez era un juego demasiado complejo para que una máquina pudiera ganarle a un jugador de élite. Y en aquella ocasión se estaba enfrentando nada más que al campeón mundial del deporte, lo que llevó que ese enfrentamiento fuera muy esperado y seguido por millones de personas en todo el mundo. Como era de esperarse, en el primer enfrentamiento, Deep Blue, la supercomputadora, fue derrotada por Kasparov. Pero IBM continuó con el desarrollo de ella y en 1997 se dio un segundo enfrentamiento. El mundo quedó atónito cuando aquella máquina fue capaz de derrotar al campeón mundial de ajedrez en una partida reglamentaria. Incluso el mismo Kasparov no podía creer haber sido derrotado, convirtiéndose en un hito para la historia de las IAs, demostrando que podían competir y superar a los humanos en tareas complejas. Desde entonces son cada vez más las actividades que se consideraban exclusivas de dominio humano donde han logrado alcanzarnos e incluso superarnos, como la traducción de idiomas o generación de texto, la identificación de objetos en imágenes, la conducción de vehículos de manera autónoma e incluso la creación de arte. ¿Será posible que en algunos años una IA gane un Grammy o un Oscar? Por eso, en vez de negarnos o distanciarnos de la revolución tecnológica que se está dando, ¿no crees que lo mejor es adaptarnos a ella y evolucionar con esta? Para ello, primero entendamos de manera genérica qué es una IA, una inteligencia artificial. Las IA son sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requerirían la inteligencia humana, como el aprendizaje, la percepción o la toma de decisiones. Lo hacen por medio de algoritmos, uno de ellos son las redes neuronales que están inspiradas en cómo funciona nuestro cerebro, las cuales hacen uso de gigantescas bases de datos para aprender y reconocer patrones. De esta manera se desarrollan cientos de modelos que terminan dándonos herramientas para distintos usos, como DALL-E o Midjourney para generar imágenes que pueden ir desde una ilustración sencilla a cuadros de arte o fotos realistas. ChatGPT o Bing para crear conversaciones y textos que pueden ir también desde simples resúmenes a tesis académicas. O un modelo que analice los datos de tu negocio
para identificar así patrones de consumo y optimizar tus recursos o tomar mejores decisiones. Estos son solo unos cuantos ejemplos de las miles de aplicaciones que pueden tener en nuestra vida. De esta manera podremos ahorrar tiempo al poder dejarles tareas sencillas y repetitivas que pueden hacer de manera más eficiente y así mejorar nuestra calidad de productos o servicios, puesto que también pueden aprender de la información que les damos. Pero es importante saber que si bien no es necesario ser programador para hacer uso de estas, debemos saber formular buenas preguntas, porque la manera en cómo funcionan estas IAs es por medio de prompts, los cuales son entradas de texto donde les damos las instrucciones de lo que queremos que cree. Por ejemplo, que realice una tesis académica sobre las pulgas o la pintura de un perrito con la técnica de Van Gogh. Es aquí donde cobra mayor relevancia esa frase que dice: la calidad de tus preguntas determina la calidad de tus respuestas. Puesto que si bien esa herramienta tiene la capacidad de crear contenido de muchísimo valor, somos nosotros quienes debemos guiarlas y darles el enfoque adecuado. No debemos olvidar que estas han sido entrenadas por humanos y pueden llevar consigo mismos los sesgos que nosotros tenemos, y a la final también somos nosotros los encargados de darle el toque humano a esa información. Recapitulando, aunque en el pasado era impensable que las IA hicieran aquellas labores que considerábamos exclusivas de nosotros los seres humanos, la realidad es que cada vez lo hacen mejor y nos superan en más campos del conocimiento. Y si bien no se ha dado ese futuro distópico de Terminator donde una de ellas quiera exterminarnos, debemos ser conscientes de la revolución que estas están siendo para la humanidad y adaptarnos a ellas, aprendiendo a usarlas y a utilizarlas en nuestras profesiones, porque cada vez más se irán reemplazando esas labores repetitivas y sencillas por estas inteligencias artificiales y cobrará mayor valor nuestra capacidad de creación. Si bien esto puede generarnos temor o incertidumbre porque no sabemos cuál será el resultado en el futuro, lo cierto es que este es el mejor momento para aprender a hacer uso de ellas y desarrollar así al máximo nuestras capacidades humanas. Por eso, ahora más que nunca debemos mejorar la calidad de nuestras preguntas para obtener respuestas de mayor valor. A la final, somos cada uno de nosotros los creadores de nuestra realidad. Con ello llegamos al final de este episodio. Si deseas que hablemos más sobre las inteligencias artificiales y ahondemos sobre cada una de estas herramientas y el uso que podemos hacerle, déjamelo saber en los comentarios. No olvides seguirme en mi Instagram, me encuentras como Diamond Podcast, y en las demás plataformas como Diamondcast. Les agradezco por compartir este espacio conmigo. Les hablo Daniel Juaco y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo episodio.